La parte A, es decir, la primera parte del tema 2, va a estar dedicada a hacer una previa sobre lo que son los caracteres métricos para, en la segunda parte, la parte B del tema 2, ya adentrarnos en lo que es el modelo infinitesimal. Para ello comentaremos los tipos de caracteres o de variables, describiremos brevemente la polémica entre mendelianos y biómetras, analizaremos los experimentos de Johansen y de Nielsen-L y haremos una primera incursión en lo que será el modelo infinitesimal y su justificación, por un lado biológica genética y por otro lado en la parte, digamos, matemática, lo que sería el teorema central del límite. Esta diapositiva incide en discutir la variación observable, es algo que ya hemos visto antes, y volvemos a recordar que los caracteres que se pueden analizar en genética pueden ser de tipo cualitativo o discontinuo, como son la semilla de las judías, el Phaseolus, también algunas capas de los bovinos y, bueno, por ejemplo, el gen de la hiperprolificidad ovina que se llama burula. Pero también podemos ver y veremos los caracteres cuantitativos o métricos, en general, como hemos dicho, lo que serían caracteres complejos, y por recordar y citar algunos ejemplos, hablaríamos de la altura de una persona, el crecimiento diario de distintas especies, la longitud del tranco, que es el paso de los caballos, el contenido en aceite, que puede estar referido, por ejemplo, a una semilla oleaginosa, pero en la especie humana podemos hablar de obesidad, podemos hablar de esquizofrenia. Todos estos caracteres son objeto de estudio de la genética cuantitativa. Seguro que recordáis que las leyes de Mendel se publicaron en el año 1865 y que luego fueron redescubiertas en el año 1900. Hubo un grupo de genéticos que asumieron las leyes de Mendel, son los que se denominaron mendelianos, y afirmaban que en consecuencia y en coherencia con las leyes de Mendel, las diferencias hereditarias evolutivamente importantes eran cualitativas. Las que estudiaba Mendel, de tallo alto, tallo bajo, lo cual implicaba pues, que eran clases, eran diferencias discontinuas. Además, lo que veían de que eran pequeñas diferencias que existían dentro de los guisantes de tallo alto o guisantes de tallo bajo, asumían que eran debidas al ambiente y no a la parte genética, digamos, a lo que aportaban los factores mendelianos. Por otra parte estaban los biómetras, con Galton a la cabeza, que estaban estudiando dos caracteres fundamentalmente. Uno era la estatura de las personas y el otro era la, digamos, herencia, o mejor dicho, el fundamento de la inteligencia. Habían logrado medir la inteligencia humana a través de una serie de test. Ellos veían que la variación hereditaria para ellos era cuantitativa y continua. No podían ver personas que fueran altas, personas que fueran bajas, es decir, separadas en grupos, como hemos comentado anteriormente, y tampoco podían ver que hubiera, respecto a la inteligencia, grupos separados y claramente diferenciables. Entonces, por una parte, veían que esas diferencias eran básicamente cuantitativas y continuas, y por otra parte, no les cuadraban, entendían cómo factores particulados, independientes, podían determinar esa variación cuantitativa y continua. La verdad es que esta polémica no duró mucho, porque en los primeros años del siglo XX hubo dos experimentos que conciliaron las posturas de mendelianos y de biómetras y demostraron que los caracteres cuantitativos también podían estar determinados por genes particulados, por factores independientes, lo que pasa que no solamente por uno, por dos, sino que estaban determinados por muchos factores. El primer experimento fue publicado por Johansen en el año 1903
y se basó en el estudio de la semilla de Phaseolus vulgaris, que como veis son las judías, las monchetas que normalmente todos comemos, tanto verde como bien en forma de judía seca. Bien, este autor fue capaz de fijar hasta 19 líneas por autofecundación que se caracterizaban por tener un peso medio determinado. En global, si ponías todas las líneas juntas, aparecía una distribución aparentemente pues, continua y aparentemente normal, ¿no? Una vez constituidas las líneas, tomó semillas del mismo peso, pero de diferentes líneas. Cultivó estas semillas y calculó cuál era la media de la descendencia. Por cierto que los pesos veis en la diapositiva que oscilaban entre 20 y 70 centigramos. El resultado fue que el peso medio de la descendencia de cualquier semilla de una línea se aproximaba al peso medio de la línea de procedencia, cualquiera que fuera su peso inicial. Lo podemos ver, por ejemplo, si tomamos una semilla de 40 centigramos, si pertenece a la línea 2, el peso medio era de 57,2, peso medio en la descendencia, cuando el peso medio de la línea era 55,8. En cambio, si una semilla de 40 centigramos pertenecía a la línea 19, el peso promedio que daba era 34,8, que si os fijáis está muy próximo a 35,1 que tenía la línea. ¿Qué indicaba esto? ¿Qué sugería? Pues que existía un componente genético que diferenciaba las líneas. Pero también existía una variación ambiental que hacía que dentro de las líneas hubiera semillas de distinto peso. Entonces esto lo llevó a sugerir una ecuación que todo el mundo conoce, que ha visto miles de veces, que es que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. El siguiente experimento clave se debe a Nilsson et al. Este autor obtuvo dos líneas de trigo cuyos granos eran blancos en una de ellas y rojos en la otra. Cruzó estas dos líneas y obtuvo una F1 que era, como cabía esperar, rosada. De esta F1 obtuvo una F2 y esta F2 presentaba semillas que eran blancas, unas, otras que eran rojas y las más frecuentes eran semillas de color rosado más o menos intenso. Observando la frecuencia de las semillas de color blanco, las de color rojo y de las de color rojo también, llegó a la conclusión de que el carácter, este color del trigo, estaba determinado por 3 genes que tenían una acción aditiva. Cada gen presentaba alternativamente 2 alelos, uno de los cuales añadía pigmento blanco y otro daba pigmentación roja. ¿Cómo podemos hacer la explicación formal? Pues la tenemos en el dibujo de la izquierda, donde vamos a representar los alelos blancos en minúscula, es decir, alelos que dan pigmentación blanca en minúscula, y alelos que dan pigmentación roja estarán representados en mayúscula. Según veis en el esquema, las líneas parentales serían triple homocigotas, una para blanco y otra para rojo. La F1, en cambio, sería triple heterocigota. Los gametos del F1 seguirían una binomial, como veis 0,5 más 0,5 a la n, siendo n igual a 3, el número de Loci. Y esta binomial tenéis que tener en cuenta que hace referencia al número de alelos blancos o rojos que porta el gameto. Es decir, que tenemos 4 tipos de gametos según porten 0, 1, 2 o 3 alelos blancos o alelos rojos. Por otra parte, los genotipos, también referido al número de alelos blancos o rojos que porten, seguirían una binomial, que en este caso sería 0,5 más 0,5 elevado a la 2n, en este caso 2n sería 6, y esto nos daría unas frecuencias que para los 7 genotipos, es decir, para aquellos genotipos que tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alelos rojos o alelos blancos, se presentan, las frecuencias, como decía, se presentan sobre el histograma. Si nos fijamos al histograma, esta distribución se aproximaría a una distribución normal, que es la que se observa en los caracteres métricos.
Bien, esto nos indicaba que había un carácter métrico, en este caso el color del trigo, que podría expresarse por la acción de varios genes que actuaban aditivamente. Por esto se habló de factores múltiples, aunque más tarde Matter, en el año 1943, en vez de factor múltiple, pues utilizaría la palabra poligen. Hemos visto que simplemente con tres genes, es decir, tres genes que actuando aditivamente, pues explicaran un carácter métrico y obtendríamos una distribución de los fenotipos que se aproximaría a la normal. Si tenemos más genes, veis el caso de 6, el histograma es todavía más próximo a una normal y si tenemos 12, pues la situación es todavía de mayor aproximación. Fijaos que esto sucede tanto si hay dominancia, que sería el caso de abajo, como si no hay dominancia, que es el caso que habíamos visto. ¿Qué podríamos esperar si el número de Loci fuera muy grande? Pues obviamente que la distribución pues sería prácticamente la distribución esperada, sería una normal. Esto además se ve apoyado por el teorema central del límite. El teorema central del límite nos dice que cuando los valores observados de una variable, en este caso un carácter métrico, son el resultado de un conjunto muy grande de causas independientes, y esto es importante, siendo cada efecto individual de poca importancia respecto al conjunto, es esperable que los valores sigan una distribución normal. Fijaos que en un carácter métrico lo que vamos a asumir es que va a estar determinado por múltiples genes, teóricamente un infinito número de genes, por lo cual hablaremos de módulo infinitesimal, y además que también estará determinado por múltiples pequeños efectos ambientales. Ambos nos darían esta distribución normal que habitualmente pues, se observa en los caracteres métricos. Esta diapositiva recoge las ideas que acabamos de ver en las diapositivas previas y por lo tanto no voy a incidir más en ello.